Hola a todos. En esta sesión os voy a hablar de qué gastos la normativa fiscal no admite como deducibles. Es decir, analizaremos el artículo 14 de la normativa fiscal y también veremos la limitación que existe en la deducción de los gastos financieros, el artículo 20. Vamos a empezar por analizar los gastos no deducibles. En primer lugar, la normativa nos habla que todo el tema relacionado con retribuir la aportación del socio, es decir, los dividendos, no se considera gasto deducible. En realidad, en este apartado no suele haber ajuste, porque los dividendos ya van como aplicación de resultado, no como gasto. Pero hace falta aquí hablar de qué ocurre con este tipo de retribuciones especiales. Por ejemplo, puede ser habitual en algunas empresas que los administradores tengan parte de los beneficios de la compañía, es decir, que parte de su sueldo se base en una participación en beneficios. La idea sería, si esto está reconocido a nivel de estatutos y cumple con la normativa mercantil en cuanto a los límites y está contabilizado como gasto personal, no hay ningún problema, pues se considera retribución de una prestación de servicios, por lo tanto es fiscalmente deducible. También, desde que existe la normativa contable, que el tema del capital sin voto o de todo tipo de acciones preferentes tienen garantizado una especie de dividendo mínimo, es decir, que si la compañía tiene beneficios con independencia que no reparta nada al resto de los socios, ellos cobrarían un porcentaje mínimo. Por ejemplo, en el tema del sin voto, es porque esta gente, al no tener el voto, se le compensa con una mayor participación en beneficios. Ese dividendo mínimo en la contabilidad se contabiliza como un gasto financiero, porque ese capital en realidad no va como fondo propio, sino como pasivo financiero. Eso hace que, en definitiva, como va como gasto financiero, aunque normalmente se hable de dividendos, se considera deducible. También hay que ajustar fiscalmente todas las cuentas que tengan que ver con el impuesto de sociedades. Y aquí tenemos los códigos del impuesto diferido, el impuesto corriente y los ajustes cuando cambia el tipo de gravamen. El propio modelo de declaración del impuesto tiene un apartado, después de poner el beneficio neto por estado del ejercicio, para poder restar el impuesto a sociedades y que el resultado que obtenga sería el de antes de impuestos. También hay que ajustar todo el tema relacionado con las sanciones, las multas o bien presentar impuestos fuera de plazo, los recargos. Pues en definitiva, aunque esté contabilizado, fiscalmente no se admite. Eso no hay que confundirlo con lo que serían los intereses de demora o de aplazamiento, que serían un gasto financiero y no hay ningún problema para deducírselo las empresas. También os comento que todos los gastos que no estén correctamente justificados o las donaciones habría que ajustarlo fiscalmente. En cuanto al concepto de gasto no justificado, habría que vigilar bastante qué tema, el de restaurantes y el de viajes. Primero, que esté perfectamente documentado, es decir, que la factura cumpla los requisitos del reglamento de facturación para que se admita fiscalmente. Y en segundo lugar, que guarde correlación con los ingresos. Pues claro, si el tema de viajes o el tema de restaurantes está muy por encima de lo que es propio del sector o normal, habría que decir, y sobre todo si son fines de semana o periodos de vacaciones, evidentemente, aunque lo pague la empresa, no serían gastos deducibles. En relación con el tema de donaciones, lo vamos a ver con ejemplos. Yo aquí os pongo un ejemplo que mi empresa colabora con la Cruz Roja. Le hace una transferencia bancaria de 20.000 euros. Contablemente, ¿qué asiento haríamos? Lo grabaríamos como gasto excepcional y la contrapartida saldría de la cuenta corriente. La idea es la siguiente: esa cuenta de gasto excepcional está restando al beneficio contable y aunque sea una fundación, la norma fiscal nos dice primero hay que ajustar, es decir, lo quitaremos de lo que es el resultado contable, con ajuste positivo y diferencia permanente. Luego lo acabaremos compensando, pero aplicando una deducción. Es decir, si yo cuento con el certificado de la Cruz Roja del donativo, luego en la liquidación de ejercicio yo puedo aplicar una deducción que lo regula la Ley 49/2002, que es la Ley de Fundaciones. El porcentaje de esa deducción es un 35%
de lo que es el importe donativo a nivel de empresas. Pues aquí habría un descuento como deducción de 7.000 euros, que sea la cantidad total. Lo que ocurre que luego tengo una limitación anual que es el 10% de la base imponible. Es decir, si la cantidad del donativo supera el 10% de la base imponible, de aumento sobre ese importe aplico el 35% y el resto lo aplicaré en los 10 años siguientes. Bueno, la idea sería que si hacemos donaciones a fundaciones, la cantidad que hemos donado sí que habrá que ajustarla en la base imponible, pero luego podemos aplicar una deducción. Dentro del apartado de donaciones, os quería comentar qué pasa cuando el donativo o la donación viene del socio. Como digo aquí, es decir, el socio da un activo dinero a la empresa. Eso la norma contable, la 18.2, regula que si la aportación, o mejor dicho, la donación, porque no recibe nada a cambio, viene del propietario, en la parte que él tenga en el negocio no se va a considerar ingreso, sino aportación de fondos propios, la cuenta 118. Eso implicaría que no hay renta fiscal, ni para el socio ni para la empresa. Vamos a ver un ejemplo. Aquí lo he planteado con un inmovilizado. Tenemos, la sociedad recibe de uno de los socios un terreno. Ese terreno se escritura a nombre de la empresa por un valor razonable de 200.000 euros. Lo importante aquí es tener muy claro qué participación tiene ese socio en la empresa. Tiene un 90%, pues escritura un activo que estaba en una empresa o a nivel particular del socio a otra sociedad. La idea sería el socio, pongamos que sea persona jurídica, lleva una contabilidad y por lo tanto ese terreno lo tenía a nombre de esa empresa y lo había comprado por 150.000 euros. El hecho que ahora lo regale a la filial suya, ¿qué asiento contable haríamos y qué tipo de ajustes fiscales habría? Primero, en la contabilidad de la cabecera del socio, ¿qué se haría? Daríamos de baja el terreno que teníamos en el balance con la cuenta 220 por el coste y reconocería, porque claro, es una operación entre compañías de grupo y hay que aplicar precio de mercado. Pues hay que dar el beneficio, lo que sería a precio de mercado. Si realmente se valora ese terreno a día de hoy en 200.000 euros y yo lo compré por 150, ganamos 50.000 euros. La pregunta es, esos 200 que no cobra, ¿cómo lo entendemos? Que es un bien que aporta a su empresa, pues es mayor coste la participación, pero no en el 100%, porque claro, como tiene una participación del 90%, pues solamente sería en el 90%. Pues de los 200.000 euros, el 90% son 180.000 euros, que sería con mayor coste la participación. El 10% se entiende que beneficia a los minoritarios que hay en la empresa, que ellos no ponen nada y tienen un terreno por el cual el negocio no ha pagado nada. Es como una donación directamente a terceros. Pues lo ponemos como gasto excepcional, como una liberalidad. Claro, resta a la contabilidad como una pérdida, pero fiscalmente nunca es deducible. Aquí haríamos un ajuste positivo por 20.000 euros y de alguna forma diferencia permanente. Pues como podemos ver, la parte que él no tiene en el negocio sí que la acaba tributando. Y la compañía que recibe el terreno lo da de alta por 200.000 euros y lo que hace es considerarlo aportación de socio en el 90%. ¿Qué ocurre con la parte que beneficia a terceros? Que es liberalidad. Debería tributar, pero claro, contablemente, como aplico aquí el 18.1 y el bien y recibo un bien y no dinero, al no ser activo monetario, aquí no puedo poner la cuenta 778. Porque de alguna forma la norma contable dice que lo pasaremos a grupo 7 cuando ese activo o se amortice, o se venda, o se haga deterioro. Pues aquí, como es un terreno, lo tengo complicado. Hasta que no lo venda o haga deterioro, esto no pasaría a pérdidas y ganancias, que sería una cuenta de patrimonio. Un grupo 9, luego va a ir al grupo 13. Pero aquí es importante que aunque contablemente vaya al grupo 13 y no afecte al reparto de beneficios, que no sea un 7, fiscalmente el artículo 15.2 y el 15.3 me obliga a tributar esos 20.000 euros. Pues aquí yo haría un ajuste fiscal y tributaría por esos 20.000 euros en el IS de este año. Es que el concepto de donación
Cuidado, si es la parte de terceros, siempre acabamos tributando. Y luego habrá que mirar si puedo aplicar una deducción o no. Aquí en este caso, como es una entidad privada y no es una fundación, no habría ningún tipo de deducción. Más ajustes que sean permanentes por temas de gastos no deducibles. Aquí tenemos lo de aportaciones a planes de pensiones internos. Cuidado porque aquí es un plan de pensiones que es la empresa la que se compromete con un tipo de grupo de personal, con un grupo directivo o con cargos intermedios o alta dirección, que cuando estén jubilados les garantiza una renta mínima, una pensión o un capital. La idea aquí, como yo me he comprometido a que esa gente puede esperar al final de un importe X, yo luego contrato una póliza de seguros que me hace unas aportaciones en función de mi compromiso. No es un plan de pensiones normal, es lo que lo llamamos de prestación definida. Es decir, aquí no es gasto deducible cuando yo hago la aportación a la compañía de seguros, sino hasta que el trabajador no cobre esa pensión, no hay gasto deducible. Sea que contablemente figuran como cuenta 140. Claro, hay que hacer un cálculo actuarial de qué primas tengo que aportar para que cuando esta gente esté jubilada pueda cobrar lo que les he prometido. Y para el trabajador tampoco hay renta en especie hasta que de alguna forma no rescate el plan de pensiones al final de todo. También es importante, a la hora de ver si hay que hacer ajustes fiscales o no, si tenemos alguna factura relacionada con alguna empresa que está ubicada en algún paraíso fiscal. Si hay una factura de Luxemburgo, o de Suiza, o de Mónaco, pues claro, ahí hay que mirar si eso fiscalmente es deducible o no. De entrada es un no. Si no acredito motivos económicos. Si yo puedo aportar en función económica, que es una operación real, evidentemente, la doy en el módulo 200 y sería fiscalmente deducible. A continuación os cuento las novedades que se han incorporado en el artículo 14. La primera que tenemos se incorporó a principios del 2012 y tiene que ver con prestar apoyo financiero a compañías de grupo para que adquieran participación de capital. Os pongo un ejemplo. Yo aquí tengo una compañía francesa, tiene dos filiales en España. La empresa A, a la que controla el 100%, y la compañía B, que tiene una participación del 80%. Lo que hace la matriz francesa es hacerle un préstamo a la compañía B, que está en España, de 300.000 euros, para que adquiera una participación en la sociedad portuguesa, de la que B ya tenía previamente un 25%, y que después de adquirir la participación adicional pasará a tener el control. Es decir, como podéis ver, el sentido de ese préstamo es que se destine en comprar participación de capital. Pues en este caso, los intereses que yo pague a la compañía francesa, que aquí son 24.000 euros, por este artículo 14.1a no se me admitirían nunca como gasto financiero. Por lo tanto, habría que hacer un ajuste positivo. La idea es que se hubiera inyectado como capital, serían dividendos y no habría gasto financiero. Un poco la idea es que el tema de prestarse dinero con el objetivo de comprar capital, la idea es en esos intereses no dejarlo que la compañía se lo pueda deducir. También otra novedad a partir del 2013 es, sobre todo pensando en altos directivos, que cuando uno lo despiden y con una indemnización que supere el 1.000.000 de euros, la parte que exceda al 1.000.000 de euros para la empresa no es gasto deducible. Da igual que lo paguen entre diferentes compañías del grupo y que ese trabajador o ex trabajador lo cobre fraccionado, es decir, en varios años. La idea, si has pactado por un despido más de 1.000.000 de euros, lo que exceda al 1.000.000 de euros a partir de enero del 2013, antes no es retroactivo, antes se podía hacer cualquier importe, habrá que ajustar fiscalmente, no va a ser gasto de personal. Y luego están las novedades que nacen a partir también de enero del 2013, que sería principalmente, eso lo vimos anteriormente, los deterioros en participaciones de capital. Si una compañía hoy actualmente invierte en bolsa y esas acciones valen menos al final de año y hace un deterioro, eso fiscalmente no es deducible a partir de enero del 2013. Hay que hacer un ajuste positivo y diferencia permanente. Da igual la participación que tengamos, que cotice en bolsa o no cotice, que sea residente o no residente, o incluso el fondo de inversión. Todo lo que son participaciones en capital y la palabra deterioro no se admite.
cuando lo vendamos esos títulos tengamos una pérdida, evidentemente no habría problemas. Pues aparte de incorporar el 14.1J para el tema de los deterioros, también le añadió dos apartados más referente a lo que sería establecimientos permanentes y UTEs en el extranjero. Os cuento, ¿cuál es la idea? Si montamos una sucursal en el extranjero o una UTE, es normal que al principio ese negocio no dé beneficios. Claro, normalmente eso beneficiaba a la compañía española porque de alguna forma con las rentas positivas de España acababa aplicándoselo directamente y ya tributaba menos de entrada. Pues la novedad es que las pérdidas que se generen al inicio no van a poderse imputar hasta que no transmita ese negocio o cierre esta UTE o de alguna forma pues o cierra o transmita venda el activo. Vamos a verlo con un ejemplo a través de sucursales. Yo tengo aquí una empresa española, monta una sucursal en Holanda. Cuidado, al decir establecimiento permanente, es una delegación, una oficina. Es decir, tiene un NIF a nivel de Holanda, a nivel fiscal, pero no tiene persona jurídica independiente, no es una filial. Por tanto, la contabilidad de sus gastos, ingresos, sus activos y pasivos están dentro de la compañía española. Y aquí lo que os digo es lo siguiente. En el 2013, primer año de actividad de la sucursal en Holanda, tiene pérdidas, 30.000. Pues la novedad es esta. Antes yo podía con esas pérdidas aplicármelas ya y compensarlo con beneficio que tengo en España y por lo tanto me lo estaba compensando en ese momento. Ahora, hasta que no transmita la sucursal que tengo en Holanda o la cierre, esos 30.000 no hay forma de compensarlos. Pues aquí estoy haciendo un ajuste positivo por 30.000 euros y diferencia permanente. Luego, ¿qué pasará en los años siguientes? Tenemos que el año 2014 Holanda da un beneficio de 20.000 euros. Pero claro, todavía, ¿ella qué hace con ese beneficio? Se compensa las pérdidas del año anterior. Pues no hay renta positiva. Porque hasta que Holanda no aporte beneficios por encima de 30 de las pérdidas iniciales, yo no puedo aplicar el artículo 22 de renta exenta. Pues aquí, esos 20.000 euros los tributo. No debo quitarlos en el 2014. Veremos que en el año 2015, si de alguna forma son 45.000, quedan 10 por compensar, aquí sí que tenemos 35.000 que ya exceden por encima, de alguna forma, de las pérdidas que había tenido en Holanda. Y por lo tanto, sus beneficios han tributado en Holanda. Como hay una cláusula hay un convenio y es una tributación parecida a la que está en España, aquí podemos eliminar el ajuste, porque cumple los requisitos del artículo 22. Pues aquí veis, hago un ajuste negativo en el 2015 de 35.000 euros. Y lo mismo, en 2016, si en Holanda se tienen beneficios positivos, que ya han tributado ahí, pues aquí lo que hago es, en vez de doble imposición, elimino por renta exenta y hago una diferencia permanente. Cuidado, que también es muy importante que remarque que, claro, dentro de lo que serían el beneficio que obtengo en Holanda, habría el impuesto que he pagado como en Holanda por los beneficios. Eso es un tributo que habría que ajustar, de que aparte de hacer el negativo por la renta neta, hay que ajustar el impuesto pagado en el extranjero. Y por último, veremos lo que sería la limitación en la deducción de los gastos financieros, que eso no es una diferencia permanente, una diferencia temporaria. Es decir, la novedad es la siguiente. Para aquellas empresas ya de un tamaño considerable que tengan un gasto financiero devengado anualmente que supere el 1.000.000 de euros, tenemos que ver si la cantidad que están registrando es fiscalmente deducible o no. Si no lo fuera, no lo pierde, sino que ese exceso de gasto financiero se lo puede imputar más tarde. La norma fiscal contempla 18 años. A ver, para hacer este cálculo lo tendrán que hacer aquellas empresas, insisto, que tengan un gasto financiero devengado neto anual que supere el 1.000.000 de euros. Si no supera el 1.000.000 de euros, la cantidad que está contabilizada está por debajo del límite, te la imputas toda y no queda nada pendiente. Si supera el 1.000.000 de euros, ¿qué tengo que hacer? Primero, la norma fiscal habla de un gasto financiero neto, que ya veremos qué quiere decir esto, pero no solamente son los gastos financieros, sino también qué le resta de todo tipo de ingresos financieros.
y calcula un beneficio operativo, que también veremos cómo hay que calcularlo. Y la idea es, ¿qué de hacer? He de calcular el 30% del beneficio operativo y compararlo con el gasto financiero. Si el gasto financiero excede ese 30%, habrá que hacer ajuste fiscal. Antes de verlo con ejemplos, vamos a ver qué entenderemos como gasto financiero neto. Porque incluso Hacienda tuvo que sacar una resolución para ver cómo haría el cálculo. Al decir financiero neto, fijaros que a la cuenta de gasto financiero que figuraría en el modelo de preganancias, que tenemos estos códigos de aquí, la 661 sería lo que yo pago de intereses en relación con deuda que emito, obligaciones, bonos, pagarés. La 662 sería lo que yo pago de intereses a préstamos de grupo, por leasings, a los bancos. La 664 son los dividendos mínimos del capital que es pasivo, de sin votos, preferentes. Y la 665 es para descuento de efectos o para factores. Y sería un poco la idea de este apartado de aquí, lo que llamaríamos el gasto financiero devengado. Pero luego estas cuentas hay que restarle los rendimientos financieros que estarían en qué cuentas. En la 761, de lo que yo cobro de interés por deuda que tengo, por bonos, obligaciones, etc. Y lo que me rinden mis inversiones a nivel tipo de interés. Un depósito, un préstamo a compañías de grupo, etc. Por lo tanto, cuando habla de gasto financiero neto, es hacer la diferencia. Porque considera que cuando yo pido un préstamo, mientras no lo utilizo, le saco algún rendimiento. Pues la idea es esta, hacemos la diferencia. Aquí incluso la norma fiscal hace una mención especial a las holding. Las holding, o son sociedades de carteras, el problema que tiene es que lo que cobran de dividendos, lo que cobran de intereses cuando prestan apoyo financiero a sus compañías filiales, lo contabilizan como cifra de negocios. Pues tendríais un gasto financiero, pero no tendríais luego el ingreso como contrapartida. Pues, ¿qué nos dicen? Que para el gasto financiero neto, aunque estén en el plazo de ciclo de negocios, acaben restando a los gastos financieros igualmente. Bueno, la idea esta sería inicialmente, cuando hablamos de gasto financiero neto, no es solamente tener en cuenta el 66, sino también restarle los rendimientos financieros que están devengados en el 76. Una vez tengo el gasto financiero neto, la idea es ¿qué sería el beneficio operativo? Lo calcula a partir del formato oficial de la cuenta resultados. Pero lo que hace al beneficio de explotación, hace como una especie de EBITDA. Le quita las amortizaciones, pero aunque sean gasto, no son pago. Y le quita todo lo que es excepcional en relación con los inmovilizados. Subvenciones del grupo 2, que de alguna forma paso al grupo 7 ahora, o las ventas de inmovilizado. Y una vez tengo esa especie de EBITDA, lo que hace es preguntarme, ¿has cobrado dividendos de participaciones de compañías en las que tengas más del 5%? Pues si fuera así, hay que sumar esos dividendos. O bien incluso, aunque no tenga el 5% de participación, si el coste de esa cartera supera los 6 millones y me han pagado dividendos, también los incluyo. Pues de alguna forma, también el beneficio operativo no se obtiene directamente, hay que hacer cálculos. Y cuando tengo los dos valores, lo que debo hacer es aplicar al beneficio operativo el 30% y compararlo con el gasto financiero neto. Vamos a ver ejemplos. Yo aquí tengo una empresa que en el año 2012 tiene un beneficio operativo de 100 millones y unos gastos financieros netos de 40 millones. Como podéis ver, supera la cifra del millón de euros. Por lo tanto, tengo que ver qué límites deducibles este ejercicio. Si yo al beneficio operativo, que son 100, le hago el 30%, me da 30 millones. Como el neto, y el gasto financiero neto son 40, de momento me deduzco los 30 y los 10 quedan pendientes, pero es un plazo largo, tengo 18 años para aplicármelo. Pero yo aquí este año haría un ajuste positivo de más 10 y sería una diferencia temporaria que representa un activo deducible, que me lo debes. Continuamos esta empresa un año más. Imaginemos que en el año 2013 esa sociedad gana o tiene un beneficio operativo de 150 millones. Y los gastos financieros netos devengados serían 25 millones. Si yo le hago el 30% a 150 millones, yo puedo aplicar este año un gasto financiero de 45 millones. Eso me permite
por un lado, deducirme los 25 millones de este ejercicio, ¿vale? Además de que yo arrastraba el año pasado 10 pendiente de imputar. Pues estoy haciendo esto, los 25 del 2013 más los 10 del ejercicio 2012. Aquí tengo que hacer un ajuste negativo y podré compensarme lo que tribute de más. Tengo 35 millones deducidos. Y aquí hay un tema importante, porque como el límite era superior a lo que me acabo deduciendo, tengo como una especie de mochila. Y me quedan 10 millones que me los puedo aplicar en los 5 años siguientes. Ya digo, esta idea de una mochila que la puedo aplicar más tarde solamente es cuando se excede el 1.000.000 de euros. Y si una compañía, por ejemplo, en un año tiene un gasto financiero neto de 800.000 euros, como no ha consumido el 1.000.000, lo que no puedo hacer es, oiga, pues esos 200.000 a los 5 años siguientes. No. Es cuando aplico el límite del 30% de beneficio operativo. Que si la cantidad que me da aquí es superior a lo que me estoy aplicando en ese momento, ese diferencial lo puedo aplicar a los 5 años siguientes. Y otra cuestión, aunque aquí no entre con detalle, es que esa limitación del 1.000.000 de euros también se aplica al grupo fiscal, pero con el inconveniente que en vez de darle 1.000.000 a cada compañía del grupo fiscal, es 1.000.000 para todas. Y eso hace que para ellas dificulte mucho más la aplicación de los gastos financieros a nivel de grupo. Aquí tenéis un ejemplo para que veáis un poco cómo funciona a nivel de grupo, pero ahí es la misma. Se suma los gastos financieros netos de todas las compañías de grupo fiscal, se mira el beneficio operativo de las compañías de grupo fiscal y se hace el cálculo del 30% del beneficio operativo total y se aplica el límite del 1.000.000 de euros. Y lo que exceda el 1.000.000 de euros, de momento el grupo no se lo puede aplicar. Muchas gracias por vuestra atención, nos veremos en próximos vídeos.